Huachimontones es un centro religioso o ceremonial para pedir o agradecer. Cuando está llena de piedras fue mucho más difícil. Una tumba de 8 metros, 67,000 ofrendas dentro. Así que recuperamos nuestras fuerzas, amigos. ¡Salud! No sé qué me está esperando. Y ya podemos ver la primera pirámide. Y todos los conflictos ellos resolvieron solo gracias a juego de pelota. Y el que gana, muere. ¡Saludos, amigos y amigas! ¡Hola! Nos encontramos en el estado Jalisco y hoy vamos a visitar la zona arqueológica de este lugar. ¿Y cómo se llama? Huachimontones. Muy bien, y estamos acompañados con nuestros amigos. Génesis y José Luis, que nos van a enseñar hoy la zona arqueológica. Pueden explicar un poquito sobre esta zona, ¿verdad? Bueno, la zona arqueológica Huachimontón está en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Es la segunda cultura más antigua de México de la que existe vestigio y es la única en el mundo que tiene formaciones circulares. Sí, antes de llegar acá hemos visto imágenes que son pirámides súper bonitos de forma redonda que nunca hemos visto y ahora vamos a visitar esta zona, saber un poquito más sobre la historia de esta cultura tan antigua y acompáñanos. Sí, pero yo no sabía que es solo único lugar de los pirámides redondos. Este sí, por primera vez escuchamos. Sí, muy bien. Así que les espero muy buen y muy interesante vídeo y vamos a comenzar, amigos. ¡Vamos! Pues mi nombre es Jonathan, soy parte de los guías intérpretes del Centro Interpretativo Huachimontones y justamente relacionado al nombre del sitio arqueológico, ¿por qué Huachimontones? Es muy común encontrar en esta zona una flora, un árbol que llamamos guaje, que da esta vaina con estas semillas que pueden ser comestibles. Entonces de ahí retoma el nombre del sitio Huachimontones, es un lugar que en realidad va a tener montones de árboles de guaje. Por eso el nombre Huachimontones, ese sería el significado principal de la zona arqueológica y del sitio que vamos a visitar. Ok, vamos a quitar esta parte y luego hacemos esto y vamos a poder tener las semillas. Entonces esto es lo que se puede consumir, ya las semillas. A ver, vamos a probar. Amigos dicen que sabe muy fuerte y ahora tengo miedo para probarlo. No es fuerte sabor, pero muy curioso. No puedo entender qué sabor tiene, pero es muy interesante. Igual porque he comido como 3 semillas y no son súper fuertes, pero muy interesante sabor. Parece un poco aguisante, sí. Muy interesante. Están bien. Lo que tenemos aquí, que es esta parte de cómo se está ubicado, cómo está situado la zona arqueológica que vamos a visitar. Los huachimontones justamente se componen por círculos concéntricos. Cuando hablamos en la arquitectura prehispánica en México podemos encontrar basamentos con formas diferentes. La peculiaridad de esta zona arqueológica y de esta cultura, tradición Teuchitlán, básicamente es que está conformado por altares circulares, por patios que lo rodean y por plataformas con banquetas también alrededor de lo que es el altar central. Justamente eso es lo que podemos categorizar como sitios únicos en el mundo, justamente porque no hay otros espacios ni en el país ni en el mundo con una construcción de este tipo, círculos o circular concéntrica. Una de las características también importantes es sobre la alineación o la distribución que tienen muchas veces los espacios arqueológicos. En algunos casos se puede asociar también a la observación astronómica. Entonces no es difícil pensar que esta cultura que estuvo aquí hace 2000 años tuviera esta percepción también de estar observando las estrellas y justamente parte de las construcciones hacerlo en ese mismo sentido, buscando como esta réplica de lo que también observaban, por ejemplo, en las estrellas. Entonces, como puede suceder con otras zonas arqueológicas, el cinturón de Orión era uno de los puntos principales de observación astronómica que tendrían. Entonces podrían asociar, por ejemplo, la construcción a esta constelación.
Amigos, y vamos a empezar nuestro recorrido desde el museo, donde podemos ver cómo se podría estar la imagen de Huachimontones y cómo ahora algunas piezas no están por clima, por muchísimos años. Este dibujo nos representa cómo se podría estar esta región, esta zona arqueológica. Bueno, esta es una perspectiva de cómo el arqueólogo junto con el artista se cree que lucía el sitio en su etapa principal, en su etapa de esplendor. Entonces justamente tiene que ver con la arquitectura circular que ya mencionábamos, pero con elementos importantes como los rituales que se harían aquí. Esto hay que entenderlo como un centro ceremonial, un centro de reverencia, de adoración. El principal dios aquí para esta cultura fue el elemento viento. Entonces lo que hacían son algunos rituales como esto que estamos observando, que es un personaje que representa como si fuera un ave que está volando justamente en el viento. Por eso la deidad principal de esta cultura Teuchitlán. Bueno, lo que estamos viendo es el laboratorio arqueológico que tenemos aquí también en la zona de Huachimontones. Justamente, aunque a veces no hay trabajo de investigación en la zona arqueológica directamente, los arqueólogos se encargan de analizar, clasificar o en muchos casos, cuando es probable y es posible, restaurar las piezas que han encontrado. Hay un sinfín de material, voy a poner un número, cerca de 62,000 bolsas con material arqueológico que tienen que seguir trabajando también justamente los arqueólogos. Otra de las características de Huachimontones y de la tradición Teuchitlán es que tenían una forma muy peculiar de enterrar a sus familiares, a sus muertos, y lo que van a hacer es ponerlos dentro de unas cámaras funerarias, pero a profundidades muy, muy importantes. Dentro de las tumbas que se han encontrado en nuestra región, no únicamente en Huachimontones, hay tumbas que han sido de 3, de 5, 8, 12, 18 y hasta 22 metros de profundidad. Una habitación o una cámara o hasta 5. Entonces, esto es importante porque también va a darnos a conocer que existían jerarquías, que existían formas diferentes en la misma población. Entonces, muchas veces las tumbas más profundas llegan a tener mayor cantidad de piezas y de ofrendas. Por poner un ejemplo, una tumba de 8 metros, 67,000 ofrendas dentro. Imaginen, por ejemplo, qué tipo de persona estaría enterrado en ese lugar para que tuviera justamente tanto número, ¿no? También de ofrendas, de regalos, de pertenencias, que es lo que comúnmente van a dejar. ¿Y dónde podemos encontrar estas tumbas? ¿Están bajo de pirámides o tienen como otra entrada? Tienen otras entradas. Mucho tiempo se creyó justamente que estaban dentro de los altares o de las pirámides. Generó mucho saqueo, generó mucho daño, pero actualmente se van a ir encontrando también en zonas habitacionales. Igual, por la característica de la profundidad, podemos determinar qué tipo de personaje o qué tipo de familia estaba en esa tumba o en ese espacio. ¿Y podemos encontrar ahí alguna entrada o no? No están visitables actualmente, pero sí es muy común conocer en nuestra región que hay este tipo de entierros o lugares. Amigos, y en este museo podemos ver varios figuras encontrados en la zona arqueológica de Huachimontones. Nos comentaron que esta cultura no estaba trabajando con los metales, solo con 3 cosas: barro, piedra volcánica y obsidiana. También en este museo se puede aprender la cultura de Huachimontones en una manera interactiva. Por ejemplo, ahora muchas actividades no se pueden hacer por el COVID, pero por ejemplo en los tiempos normales tienes que elegir 2 piezas de estos 6 para entender de qué zona de esta región están. Bueno, dentro de los elementos que se utilizaban de manera cotidiana, teniendo por ejemplo elementos importantes como raspadores, cuchillos, navajas, navajillas, puntas de flecha que se utilizaban para la cacería, o también algunos puntas o elementos que se utilizaron para la pesca. Y ahora vamos a ver réplica de las casas, cómo se imaginaron, cómo dormía la gente de esta cultura. Y como nos comentaron, en esta zona habían muchos rituales y por eso es más famoso, pero no hay mucha información de su vida habitual. Por eso vamos a ver esta réplica de casa.
Uno de los elementos importantes que se encuentran en las zonas habitacionales o las zonas de vivienda de la cultura de Huachimontones es que al centro de los patios en el área de vivienda tendrían un fogón que le llamamos. Esto les ayudaba muchas veces para, por ejemplo, quemar cerámica que utilizarían de manera cotidiana, pero al mismo tiempo aprovechaban el calor y para la preparación de alimentos. Entonces esta es como una forma muy típica de cómo hacían sus hornos, pero de familia. Las casas o de las pequeñas chozas se hacen con un sistema conocido como bajareque. Esto es la mezcla de pasto con arcilla y la utilización de bases de madera y carrizos para hacer los muros. Esto genera que muchas de las construcciones sean como cálidas en temporada de frío o muy frescas en temporada de calor, porque les servía justamente para estar en estos espacios. Ya las decoraciones de las chozas también pueden definirnos los núcleos familiares. Una familia se puede adornar su choza de una manera y la siguiente familia o la familia diferente también. Esta es una particularidad que vemos mucho en los hallazgos dentro de las tumbas, que las chozas son diferentes también. Amigos, en este canasta, o mejor llamar micapal, la gente de esta zona estaban trayendo las piedras o diferentes alimentos. Y amigos, pesa mucho, pero yo puedo imaginar cuando está llena de piedras fue mucho más difícil. No es cómodo. Yo creo que ahora mejor traer en la mochila, pero antes fue muy duro. Tienes que tener muchos músculos de tu cuello. Y aquí en esta parte de la casa la gente estaban conservando sus alimentos para que los animales no puedan comerlos, porque están arriba. Es lógico. Y además esta casa estaban utilizando solo para descansar y dormir, porque la cocina estaba fuera de la casa. Y aquí se puede ver la cama. Y voy a probar. Tampoco es cómodo. Y yo puedo imaginar que por la noche fue muy frío dormir aquí. Y duro, sí. Pero yo puedo imaginar que ellos tenían buenas cadenas, porque tenían deporte, juego de pelota. Y esta bola pesaba 3.8 kilos. Y entonces es muy duro pelota. Y por eso sus caderas estaban preparadas, yo creo que para dormir también. Puede ser. Y ahora, después del museo, vamos a subir a la zona arqueológica. Bueno, estamos en la cancha de juego de pelota número 2, es decir, dentro del sitio arqueológico de Huachimontones contamos con 2 canchas para juego de pelota, solo que hay que entender que, por ejemplo, la que estamos viendo en la parte de atrás de nosotros era una cancha que se usaba de manera doméstica. Esta sí podríamos practicar, podríamos hacer el ritual nada más de una forma más divertida, pero cuando sea una ceremonia o un banquete, iríamos a la cancha principal que vamos a conocer y allá sí sería de manera ritual. Entonces aquí práctica y uso ritual la cancha principal o la número 1. Amigos, y ya podemos ver la primera pirámide. Wow, estoy muy emocionada de ver estas pirámides redondas únicas en el mundo. Se ven súper bonitos y tengo ganas de recorrer toda esta zona. ¡Vamos! Estamos en el sitio de Huachimontones, ahora sí. Este es el altar número 2, conocido como la iguana, un nombre dado por la población. Pero lo importante de esto es que ya estamos en el lugar donde se hacían las ceremonias hace 2000 años. Hablamos de estos rituales como el ritual del volador, como la danza en cadena. Y como observamos las plataformas que están alrededor, que es donde estaban estos pequeños templos, como un lugar de observación ritual para la población que venía a estos banquetes o celebraciones. Contamos con 10 altares de estas características aquí en Huachimontones, en este sitio arqueológico, y con 2 canchas de juego de pelota, una explanada para el mercado, una zona de anfiteatro también. Entonces un lugar distribuido para una fiesta hasta para 5,000, 7,000 personas. Huachimontones es un centro religioso o ceremonial para pedir o agradecer. Ese era el sentido que le daba la gente de la tradición Teuchitlán a Huachimontones en este lugar. Entonces podemos decir que aquí no vivía gente, era como Plaza Zócalo, ¿no? Por ejemplo, donde la gente vinieron solo para ver rituales.
Exactamente, entonces tenemos un punto de reunión de la población. No importa si yo me dedico a la agricultura, si yo soy un sacerdote o parte de una familia importante, todos somos parte de esta comunidad, de este grupo, y este va a ser nuestro punto de reunión. Amigos, estoy disfrutando muchísimo de esta zona y también me encanta lo que nosotros estamos conociendo de varias zonas arqueológicas. Por ejemplo, ya sabemos mucho sobre la zona Teotihuacán y gracias a esta información que aprendemos ahí y aquí en Guachimontones podemos ver muchas cosas interesantes y alguna información que ya aprendemos ahí podemos usar acá. Lo que sabemos que, por ejemplo, esta pirámide también tiene la forma parecida que el volcán Tequila. Quería preguntar por qué estas pirámides o altares tienen forma redonda y por qué está construido como plataformas, como pirámides. La forma del círculo es una representación, se puede considerar como de lo infinito, de lo eterno, de lo permanente, y también se relaciona justamente con la deidad del viento. Y entonces se llaman altares porque, por ejemplo, es como una escena redonda, ¿no? Que la gente estaba alrededor para poder observar lo que están haciendo por arriba. Así es, tenemos este altar circular donde alrededor del altar, que ya tiene un ritual importante que es el del volador, estaría rodeado por personas que estarían acompañando a este ritual con el otro ritual que es importante que se hacía en los patios, que es la danza en cadena o el baile de la cadena. Círculos de hombres, mujeres abrazados de los hombros, teniendo músicos al centro tocando algunos instrumentos como caracoles, como tambores o sonajas, haciendo también esta reverencia al dios del viento, que eso era lo importante. Dentro del sitio arqueológico se considera un espacio como un anfiteatro natural, un espacio que nos permite que el sonido o la acústica sea de muy buena calidad, como puede suceder con otros sitios arqueológicos. Entonces también se utilizaría como una forma en que ciertos personajes lo utilizaran para comunicarse con cierta parte de la población, con algún grupo específico, como un sacerdote dar un comunicado hacia la población. Entonces uno puede observar este efecto de acústica o de sonido cuando tocamos un instrumento importante como lo es un caracol de mar, por ejemplo. Wow, amigos, y el eco se puede escuchar desde allá. Y también nos comentaron un dato interesante sobre la cultura de Guachimontones, que era cultura pacífica, que ellos solo vendían cosas, tenían danzas y nadie quería guerra con ellos. Y yo creo que incluso no tenían muchas armas. Ellos solo vendían muchísimas cosas. Aquí vinieron la gente desde otras partes para cambiar las cosas, hacer intercambio y ya está. Y todos los conflictos ellos resolvieron solo gracias a juego de pelota. Y el que gana, muere. Bueno, estamos en la cancha monumental o en la cancha principal del sitio de Guachimontones, una cancha de 111 metros de largo, una de las canchas más importantes para los tiempos de lo que llamamos un periodo como preclásico o formativo tardío. Para la época, justamente esta sería la cancha más grande que tendríamos en las culturas mesoamericanas para el juego de pelota. Estilo ulama, cadera, únicamente la cadera es la parte del cuerpo que puede golpear la pelota, pues es básicamente aquí donde la solución de conflictos o la resolución de problemas entre la población se podría dar a través del ritual de juego de pelota, no de otra manera que no sea jugar a la pelota. ¿Y cómo eran las reglas de este juego? Bueno, las reglas se pueden definir por dos equipos, jugadores que pueden ir desde los 3 hasta los 5 jugadores. La forma de puntuación en este estilo de cancha que tenemos no es a través de un aro como pasa con otras culturas, sino que tenemos lo que se le llama cabezal o cabecera y las esquinas de cada uno de los lados. La orientación de las canchas es importante mencionarlo porque normalmente se van a orientar del norte hacia el sur. Eso permite que en el trayecto del sol no se perjudique a un solo equipo, porque la duración de un juego de pelota ulama puede ser desde que amanece hasta que oscurece. Wow. Casi unas 12 horas de ritual. Y eso era importante para llegar a acuerdos, como decía, o como una cuestión de honor. Entonces no lo podrían acabar antes. No hay término del ritual hasta que no haya un ocultamiento, porque es un ritual, es una ceremonia y se le daba el valor religioso también a ese ritual.
Amigos, y la montaña que ustedes pueden ver detrás de nosotros no es una montaña, es un altar. Este es el altar número 1, el altar principal de la zona arqueológica. Se le conoce como el Gran Huachi. Es justamente porque la grandeza o el tamaño de este altar pudo haber sido de hasta unos 17 metros de altura. Hay una realidad, bueno, pasa que en muchas culturas o en muchos sitios pues hay un desconocimiento, no se conoce que esto es arqueológico, que esto tiene una historia. Entonces, muchas veces la población lo que hace es saqueo. Entonces, este altar no se va a poder restaurar como ha pasado con los demás altares o las demás construcciones, porque ya tuvo un daño muy importante que les impide a los arqueólogos poder dejarlo como originalmente fue hace 2000 años. Entonces, este altar va a estar así para siempre, ¿no? Probablemente esa es la idea. La idea es que permanezca también de esta manera para que la población que nos visita, los turistas que llegan a este sitio, puedan conocer también cómo era una estructura cuando fue encontrada por el arqueólogo Phil Weigand, cuál era el tamaño o la forma original con la que fue encontrada por los investigadores. También es muy interesante porque normalmente en zonas arqueológicas no podemos ver cómo era antes de encontrar algún objeto, pero aquí es primera vez yo creo que cuando vemos cómo era. Es muy interesante y también creo que antes no habían todos estos árboles, ¿no? Era todo con solo piedra. Así es, el sitio estaba en un entorno desarbolado, lo que es el área nuclear o el área principal, pero ya el entorno sí tendría, por ejemplo, muchos árboles que también actualmente no podemos observar, que son árboles de un entorno más fresco, como pinos o robles, otro tipo de flora, que es con la que se contaba en la época prehispánica y cuando estaba esta cultura Teuchitlán aquí. Amigos, y la subida y bajada hasta estas pirámides no es fácil. Hay que tener fuerza, pero cuando bajas después de todo el recorrido, necesitamos recuperar nuestras fuerzas y por eso vinimos a un restaurante pequeño que está justo al lado de estas pirámides para probar algunas bebidas típicas de esta zona. Pero amigos, no se asustan porque la distancia no era tan larga. Era difícil por calor porque hace muchísimo sol y es muy bueno tomar ahora un refrescante. Vamos a probar algunas bebidas, amigos. Vamos a preparar las mayagüeladas, las principales bebidas que pidieron. Se le pone hielo, una cierta cantidad, después se le pone sal, a cada una media cucharada. Después se le pone una cucharada de chile de polvo y se le pone un chorrito de limón exprimido a cada una. Y después se le pone la caguama para que le dé otro sabor. Es como una michelada, pero esta lleva tejuino, que está hecho de maíz. Y esta es la cerveza, se le pone una cierta cantidad y se le va mezclando cuando se le va poniendo la cerveza. Después se le pone el tejuino para que agarre más bien el sabor del tejuino. Y al igual el último que se le pone el tejuino se mezclan para que estén bien los sabores. Lo dulce y lo salado y el chilosito del chile. Y estas son las mayagüeladas. Les voy a preparar la maya delicia. Esta igual lleva hielo, una cierta cantidad y se le ponen mieles como las raspados, pero aquí se prepara. Amigos, voy a probar mi bebida. Es muy interesante preparación, ustedes lo podrían ver. Y no puedo imaginar ni qué sabor tiene. En principio pensaba que es dulce por tanto miel, pero con cerveza, limón y chile, no sé qué me está esperando. Voy a probar. Es un poco parecido a michelada, pero no se nota casi cerveza. Qué interesante combinación. Ni puedo explicar qué sabor tiene, pero es muy interesante. Es muy buen refrescante. Un poquito dulce, un poquito ácido, un poquito picante. Como siempre hay todos sabores. Y me ha gustado mucho. Es muy rico. Amigos, voy a probar maya o helada. Ustedes han visto cómo han preparado esta bebida, por eso no voy a explicar qué ingredientes tiene, solo voy a explicar sobre el sabor. Qué curioso sabor. Un poco parece michelada, es verdad, pero no, yo creo que son bebidas totalmente diferentes. Es un poco ácido. No se nota alcohol, parece que se nota tamarindo, pero no hay tamarindo. ¡Wow! ¡Qué bebida tan refrescante! Muy rica y muy sabrosa porque hay mezcla de diferentes sabores. Aunque hay chile, no pica, pero es un poco ácido. Es muy buen refrescante.
después de bajar de las pirámides. Así que recuperamos nuestras fuerzas, amigos. ¡Salud! Delicioso. Amigos, y terminamos nuestro increíble, inolvidable día. A mí me encantó muchísimo esta zona arqueológica que se llama Guachimontones en el estado Jalisco. Yo por primera vez veo en mi vida pirámides redondos. Antes de llegar a México yo vi pirámides por los vídeos, pero pirámides redondos no, amigos, es un lugar único. Y además, primera vez cuando vimos pirámides era en Teotihuacán. Y segundo es acá, y son pirámides totalmente diferentes. Y amigos, nos encanta acercarse tanto a la cultura mexicana. Gracias a increíbles guías que siempre tenemos, nos cuentan unas historias súper importantes, súper interesantes. Ahí aprendemos muchísimo, amigos. Y a mí me gustan muchísimo lugares auténticos de México, como zonas arqueológicas o algunos pueblos originarios. Me encanta muchísimo aprender más de la historia, de la cultura mexicana. Y es la zona muy importante para el estado Jalisco y para México en general, porque fue una cultura única. Y amigos, también nosotros esperamos que ustedes con nuestro vídeo puedan aprender más sobre la cultura, que queremos enseñar y nuestras emociones, pero que este vídeo será muy útil para todo el mundo. Sí, para que ustedes también puedan saber más sobre estas zonas muy originales. Y sabemos por sus comentarios que muchos de ustedes dicen que gracias a nuestros vídeos ustedes también están aprendiendo mucho de México. Por eso vamos a seguir haciendo lo mismo. Y muchas gracias a nuestros amigos José Luis y Génesis que nos llevaron hasta acá y enseñaron este increíble sitio. Y amigos, nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta la ¡Adiós! próxima!